William James Sidis, que es una de las personas con el IQ más alto registrado de la humanidad, aprobó el examen para entrar en Harvard con 12 años. El tío cogía el crucigrama del New York Times y se lo leía y luego repetía todo el crucigrama y lo resolvía entero, horizontal y vertical, de memoria, con los ojos vendados. Y esta persona, además, cuando se muere, el FBI le saquea la casa y descubren que había escrito él 193 libros, incluido temas sobre agujeros negros, antes de que Hawking no hubiera mencionado absolutamente nada. ¿Nuestros líderes políticos son inteligentes? Nuestros líderes políticos son el proceso de una antiselección de talento. Javier G. Recuenco es una de las personas más inteligentes de España. Expresidente de la Asociación de Personas con Alto Cociente Intelectual y experto en resolver problemas complejos. Lleva años enseñándonos hasta dónde puede llegar la inteligencia. Tuvimos un curso sobre integración de personas con altas capacidades en compañías de índole tecnológica y es que el primer día ya nos dimos cuenta que teníamos que firmar un NDA porque la mitad de los asistentes al curso ya habían confesado que habían tenido fantasías de matar a su jefe. No entiende por qué esa gente, que ellos perciben como mucho más imbéciles que ellos, deciden sobre su vida, trabajo y destino y este tipo de cosas, ¿no? La inmensa mayoría de los asesinos en serie son borderline, son gente completamente más cerca de ser gilipollas que de ser de altas capacidades. El único asesino en serie con IQ es Edmund Kemper. ¿Crees que Elon Musk es inteligente? O sea, está lo suficientemente cerca de tener altísimas capacidades como para creerse una serie de cosas. Exhibe una serie de comportamientos bastante autistas. Yo creo que está cerca, pero no está dentro. ¿Crees que Mark Zuckerberg es inteligente? No, Mark Zuckerberg es una cobra venenosa. Gracias, Javier, por venir. La premisa de estas conversaciones, como te estaba diciendo, es poder hacerte todas esas preguntas que en el colegio no te haría por miedo a parecer idiota. Así que antes de nada te pido perdón por las chorradas que te voy a preguntar. Esa es una mala premisa, no hay pregunta mala. Bueno, pero hay preguntas chorras, que es la que me gusta también. Bueno, pero ahí hay una pregunta chorra, tiene dos escenarios. La persona que la hace no ha hecho su trabajo, en cuyo caso no es que sea chorra, que es una pregunta perezosa. Sí. O la otra persona realmente se muestra como algo que la mayor parte de la gente nos da miedo a hacer, como ignorantes. Y yo creo que hay un montón de gente que no hace las preguntas correctas por miedo a parecer ignorante. Bueno, ser ignorante es una cosa que yo creo que deberíamos superar todos. Esa cosa de decir, no tengo ni idea de esto. Me gustaría saber cómo... Y me gusta especialmente la premisa porque se ha dado mucho el escenario de que a través de estas preguntas luego, oye, he encontrado respuestas interesantes, que es un poco el objetivo. Lo primero que te quería preguntar, que te lo he escuchado en alguna ocasión y me impactó mucho cuando te lo oí por primera vez, es ¿se puede tener altas capacidades intelectuales y ser un gilipollas? Pero turbo, además. O sea, no una cosa media, sino... O sea, no... Un gilipollas espectacular, un plusmarquista, alguien perteneciente al panteón de la gilipollez. ¿Tienes más capacidades para ser gilipollas? Tienes más capacidades para engañarte a ti mismo. Tienes capacidades de que las cosas que te cuentes sean más sofisticadas y por tanto el engaño sea más sofisticado. Entonces es como más armamento a favor del mal. En el fondo, todo lo que tiene que ver con las altas capacidades es un tema de hardware, o sea, es capacidad de proceso, capacidad de utilización y tal. Y si tu software es una mierda, pues lo que haces es ejecutarlo a toda velocidad en una máquina, pero sigue siendo un software lamentable. Entonces quiero decir, yo sí, o sea, eso es una cosa que tengo yo clarísimo, que se puede ser extraordinariamente inteligente y extraordinariamente gilipollas. Cuando te lo escucho me encanta porque me parece una aclaración fantástica. ¿Es lo mismo ser superdotado que tener altas capacidades? Bueno, hay un montón de discusiones semánticas al respecto. Normalmente colocan la superdotación en unos extremos mayores a los de altas capacidades, pero es entrar en un territorio bastante espinoso porque todo lo que tiene que ver con la métrica de un factor tan elusivo como es la parte de la inteligencia, pues da raíz a un montón de charlas complicadas, sociometría y todo este tipo de historias. Vagamente, si quieres hablar, la gente de altas capacidades suele estar colocada con una distancia de un par de sigmas con respecto a la media y aparte de superdotación ya estamos hablando a partir de 3-4 sigmas de distancia. Ah, vale, o sea, no es un tema simplemente semántico, sino que hay una diferencia... Sí, pero hay un... O sea, muchas veces se digamos de alguna manera... Es que la semántica es complicada en territorios donde la gente no comparte un vocabulario común.
¿vale? Ocurre también en problemas complejos, complejo y complicado, y cuando no se sientan unas bases comunes de esto, todo son discusiones semánticas, ¿vale? Ok. Entonces, yo no me puedo poner aquí a aseverar que las altas capacidades difieren porque a mí me parece una discusión bastante estéril. Pero si somos un poco, digamos, rigurosos con respecto a la parte semántica, altas capacidades es una desviación en sigmas menor con respecto a la media que lo que tiene que ser superdotación, que estamos hablando un poco más. ¿Se sabe que cambian la forma de pensar de una persona con altas capacidades y una persona que es normal? No se tiene ni idea. O sea, no es un tema de velocidad ni de... Bueno, sí, es más o menos velocidad, hay un montón de teorías. El problema fundamental es que no tenemos ni puta idea de cómo funciona el cerebro. ¿Y cómo se estudia? Entonces, porque es una de las cosas que más correla con un montón de cosas. El factor Q, el factor de inteligencia general, es uno de los efectos más replicables dentro de la psicología. La psicología es una ciencia muy cruel, porque tú emites una tesis y luego replica o no replica. E incluso durante mucho tiempo, como le pasó a Philip Zimbardo, tú puedes tener una tesis de mierda que luego no lo replica nadie y durante mucho tiempo pasar como parte del corpus ideológico hasta que viene alguien y dice, esto es una bosta monumental. Y en todo lo relacionado con IQ, con CI, con como lo quieras llamar, es una de las cosas que más sólidamente replica, ¿vale? En el arte, en temas de psicología, entre gente que tiene un IQ medido de manera alta y gente que es capaz de procesar mejor la información, recoger mejor datos, memorizar mejor, una serie de cosas. Es una de las cosas que más replican, ¿vale? Pero claro, es que es psicología, es sociología, no es matemáticas, no es física, no hay una prueba popperiana que Claro, muestre, ni siquiera es exacto, ¿no? ni siquiera es exacto, efectivamente. Entonces ahí entramos en el territorio de los negacionistas del IQ, donde esto es una puta mierda y no sirve para nada, como le pasó a Taleb. Por ejemplo, Taleb es un talibán del IQ. Usaba mucho lo del IQ bajo para Arabia hasta que le demostraron que en el Líbano tenían un IQ promedio menos que en Arabia y desde entonces se volvió un talibán de anti-IQ. O sea, es un territorio, es un barro bastante complicado. Nosotros tuvimos una charla sobre sociometría relativa al IQ, César Astudillo y yo en Twitter, que fue como 60 o 70 tweets de largo y ahí está recogido un montón de cosas sobre cómo está realmente el tema. Pero es un campo de minas, porque además mucha gente, dado que no es un tema objetivo y, digamos, de alguna manera medible, pesable y calculable al gramo o al milímetro, pues entramos en el territorio de las charlas ideológicas, que es donde tú lo que haces es intentar hacer un framing de la posición para defender tu postura a priorística. Pero, ¿y eso o sea, cómo se puede llevar eso a las altas capacidades? No lo entiendo. O sea, ¿qué posición? Es fácil, tú puedes negarlas y decir que eso no existe y a tomar por saco, por puras razones ideológicas. Y puedes decir, por ejemplo, que no hay gente más lista que otra, o que lo que mide el IQ es falso y lo único que mide es tu capacidad de resolver problemitas, o tú puedes negarlo, tú puedes ser un negacionista del IQ sin ningún problema. Yo lo que te digo es que normalmente no se puede medir con precisión, lo mismo que sí se puede medir a lo mejor con precisión cuánta agua hay en este vaso, qué temperatura hace aquí, ¿vale? No es algo que se pueda medir con precisión, pero a grandes rasgos es una de las métricas que exhiben más replicabilidad, más alineación y más demostración de que hay un factor ahí, que lo llaman el factor Q, que está asociado con lo que podemos llamar ser inteligente, de alguna manera. ¿Cómo puedo saber si tengo altas capacidades? Hay varios tests estándar. Stanford Binet, WISE, o sea, hay varios tests que ya están más o menos tabulados y que te pueden ofrecer, vuelvo a lo mismo, con estas salvedades que estamos mencionando, si puedes estar dentro del espectro de las altas capacidades o no. Yo siempre recomiendo que vayas a gente especialista y, a ser posible, profesionales que sean psicólogos y gente de altas capacidades. Claro, no es algo que puedas saber con el típico test de internet, No, pero tampoco, o sea, los test de internet, por reglas generales, muy pocos te dicen que eres imbécil terminal. Un buen profesional, en un momento dado, puede llegar a comentártelo de la manera más sutil posible. No, es trivializado. Es una cosa que... Y como además volvemos a lo mismo, es una cosa que no es objetivable, sino que hay un fuerte contenido hasta cierto punto sometido a la métrica y cosas por el estilo, pues ha entrado dentro de lo que es el discurso
normal, ¿no? La mayor parte de la gente tiene interiorizado ya en su discurso conceptos como el CI o el IQ o todo este tipo de cosas, y entonces, por supuesto, se ha trivializado, se ha banalizado y ha caído en manos de un montón de desaprensivos. ¿Tiene sentido que haya gente que no quiera saber su IQ por miedo a condicionarse? Sí. De hecho, suele pasar así. De hecho, hay un fenómeno curiosísimo que es la mayor parte del... nosotros tenemos un chiste, la gente de altas capacidades, que es un poco cruel, que decimos siempre que esto es un poco como el matrimonio. El que está dentro quiere estar fuera, el que está fuera quiere estar dentro. O sea, la gente que normalmente no exhibe características de altas capacidades, le gustaría y tiene una especie de aspiración y cosas, sobre todo en el mundo anglosajón. Bueno, en el mundo anglosajón sí es un tema que es, digamos, de algún modo... Pero porque se valora más. Porque se valora más positivamente, se valora más socialmente. Tú ves episodios como el ese de The Office en que el jefe quiere ingresar en Mensa. O sea, quiero decir, esto es absolutamente impensable aquí Aquí en el mundo hispano, es una cosa absolutamente demencial. Y luego el que está dentro quiere estar fuera. ¿Vale? Porque la mayor parte de la gente que está metida en el asunto tiene una percepción de que les gustaría ser más normales porque tienen la sensación de que su vida sería más sencillo y en cierta manera tienen razón. ¿Tú has pasado por esa forma de pensar? No. O sea, quiero decir, yo tuve una intuición, pero no tuve un diagnóstico hasta que no tuve 22 años, ¿vale? Y en el interín yo le echaba la culpa a todo menos a eso. O sea, no tenía yo la sensación de que se fuera, aunque fuera un coadyuvante luego visto con distancia. Pero sí, es que no es un tema... Yo siempre pongo un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es si habéis visto el documental de la vida de Antonio Vega, Tu voz entre otras mil. No. Pues es maravilloso porque en un momento dado está su madre y le dice que un día le llaman del colegio y que le habían llamado y tal, y que mira que su hijo le hemos hecho unos test y que está en un IQ, pues eso, 140 y tantos, esto de superdotación y tal. Y la madre dice inmediatamente, y me dijeron que esos eran los peores. Claro, tú oyes a la madre que recibe un diagnóstico de superdotación como si le hubieran dicho que su hijo tiene La enfermedad o algo por el estilo, y te das cuenta de cómo es no sé si el respeto, o por decir de alguna manera, la sensación que tenemos en nuestra cultura con respecto a todas estas cosas. Pero ¿qué sentido tiene que se vea así? O sea, es un tema de, oye, pobrecito mi hijo, que él como individuo lo va a pasar peor, o también hay una valoración de mejor que mi hijo sea normalito. No, las dos cosas, son las dos cosas. Hay un deseo de que estés a salvo de lo que llaman el pecado capital nacional, ¿no? Que es la parte de la envidia, y es que todos los que queremos en el fondo es que nuestros hijos sean felices. Tampoco tenemos un... Luego, curiosamente, en la mayor parte si haces caso a los padres en los parques, el 80% de la población española es superdotada. O sea, ese es otro tema. Eso es una cosa como muy curiosa y forma parte de la contradicción hispana. Pero por regla general preferimos que nuestros hijos no atraigan excesivamente la atención porque eso suele ser mala señal. Mira, lo estaba pensando viniendo aquí. No sé si con las altas capacidades pasa un poco como con la celiaquía ahora mismo, que la gente se la autodiagnostica. Sí. ¿Hay mucha gente convencida de que tiene altas capacidades sin tenerlas? Sí. O sea, ¿hay algún estudio? No hay, o sea, yo no tengo estudios al respecto. Ni puedo mapear, por ejemplo, Dunning-Kruger, que es un síndrome bien estudiado con respecto a esto. Pero yo tengo de cachondeo una serie de cosas que llamo el síndrome del 90% y el síndrome del 95%. Y es, para estar, por ejemplo, en Mensa tienes que estar en el percentil 98, o sea, tienes que pertenecer al 2%. Hay un montón de gente que no está ahí, pero está lo suficientemente cerca como para tener una autopercepción de sí mismo de que son más listos de lo que realmente son. Claro. Y eso les hace cometer un montón de baladronadas muy complicadas, ¿vale? Entonces, no tengo un estudio con peer review que lo soporte, pero intuitivamente yo te diría que sí, que claramente. Una persona que está, por lo que dices, una persona que está en el percentil 96, está muy cerca del 98, pero no es altas capacidades como tal. Eso es. No es superdotación como tal. Claro, no, tiene
¿Arrastra también problemas que pueda tener una persona con altas capacidades? A ver, bueno, vamos a poner una cosa. Si una persona arrastra problemas, no es por tener altas Claro, capacidades. vale, esa es ¿Vale? otra... O sea, él tiene un problema porque esa persona es diferente, Ujú. ¿vale? Y cualquier cosa que te haga parecer como diferente, puede ser tu altura, puede ser tu peso, pueden ser tus gafas, puede ser que tienes un acento gracioso, puede tener que esto dificulta tu socialización. Porque hay un mecanismo muy cabrón en el cual un montón de colectivos se agrupan y se refuerzan por medio de separar al diferente. ¿Vale? Si una persona con altas capacidades solo estuviese en un círculo de personas con altas capacidades, Sí. se relacionaría mejor que una persona... Tendría otros problemas diferentes. Ok. ¿Vale? Porque, por ejemplo, la gente de altas capacidades cuando se junta tiene sus propias problemáticas. Belbin, que es un sociólogo también especialista en temas de equipos de trabajo y cosas por el estilo, describió un tema que eran los equipos Apolo, que eran los equipos de gente con altas capacidades para poner a trabajar, que lo ponían a competir con otros, ¿vale? Y normalmente esos equipos funcionaban muy mal, porque la gente de altas capacidades entre ellos se dedicaban a medirse la minga entre ellos, a competir, a pinchar donde no toca, no ser constructivos y cosas por el estilo. Claro, a mí me gustaría ver exactamente si esa gente era así, producto de alguna manera, el tipo de vida que habían tenido previamente, y si tú pudieras hacer un colegio tipo Akira, donde pudieras separar a los niños... Esa es mi pregunta. No lo sé porque no tengo datos. No lo sé porque no tengo datos. Pero lo que sé es que cuando esta gente es funcional, funciona como 4 o 5 personas. Y son perfectamente capaces de integrarse en equipos. Y son perfectamente capaces de socializar con la gente. Yo siempre pongo el ejemplo de William James Sidis, que es una de las personas con el IQ más alto registrado de la humanidad, que tenía muchísimos amigos. Y este tío creo que aprobó el examen para entrar en Harvard con 12 años, no le dejaron entrar hasta los 14 y luego en un momento dado mandó todo a tomar por saco y se hizo Bedel. Es la inspiración del personaje de Will Hunting. Y este tío tenía muchísimos amigos. De hecho, sus amigos cuentan cómo en las fiestas el tío cogía el crucigrama del New York Times y se lo leía y luego repetía todo el crucigrama y lo resolvía entero, horizontal y vertical, de memoria, con los ojos vendados, ¿no? Un rollo como lo que decían que hacía Mozart en las estas. O sea, esta persona lo que se da cuenta es que... y esta persona además cuando se muere el FBI le saquea, entra en su casa, le saquea la casa y descubren que había escrito él 193 libros, incluido temas sobre agujeros negros, antes de que Hawking no hubiera mencionado absolutamente nada. Hostias, ¿vale? Entonces esta persona decide conscientemente que tiene que tener una relación con el resto de la gente, que ellos son más, es una cosa que yo hago camisetas incluso con ellos para que nosotros nos demos cuenta que son esta gente es la que tiene que hacer el esfuerzo de adaptación y tal, y son perfectamente funcionales. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, no es que hay una serie de narrativas lastimeras sobre el high IQ que viene con demasiado inteligente para ser feliz y este tipo de mierdas. Sí, es un tema que a mí me parece patologizar, un tema que no es así. Lo que ocurre es que generalmente tener estas características pues dificulta tu socialización, y si dificulta tu socialización te puede hacer la vida complicada, pero exactamente igual que si eres gordito, si tienes gafas o tienes un acento gracioso o tienes Hay un cómic que yo recomiendo mucho que se llama Subnormal, ¿vale? Que está escrito por Aitor Zubizarreta, que es un jugador profesional de baloncesto, que tuvo un bullying monstruoso. Bueno, pues se comió un bullying monstruoso porque con 14 años medía 2 metros. Entonces, quiero decir, si tú eres capaz de atraer bullying, siendo una bestia parda como esto, que no me parece muy recomendable meterte con alguien así, es porque el mecanismo cohesivo del grupo se centra en el diferente. Entonces tu problema es diferente, no es un problema necesariamente asociado a las altas capacidades. Hay una serie de cosas que sí te complican la vida, ¿vale? Como por ejemplo los trabajos en grupo. Tú empiezas a trabajar en grupo relativamente jovencito
Y claro, tú ves lo que ha traído tus compañeros y te piensas bueno, esto que, o sea, Sí, que te están vacilando. me está vacilando, esto es otro hermano pequeño, esas cosas muy popular no te hacen, ¿vale? No ayudan con este tipo de cosas. Pero por eso yo digo que lo más importante cuando son jovencitos es que los diagnostiquen y que les enseñen a socializar, ¿vale? Porque parten de una posición de desventaja en términos de socialización. Muchos de ellos además ya se recluyen, ya se retraen, ya no tienen relaciones con el esto. Yo siempre me cachondeo diciendo que todos los ingenieros si nos gustara la gente no habríamos hecho ingeniería, o sea, hay ya una serie de cosas que ya vamos predispuestos, pero no es una consecuencia, ¿sabes? Hay gente que es perfectamente funcional, lo tiene muy interiorizado, ha sido diagnosticado desde el primer momento, lo ha gestionado fenomenal y se integra que da gloria bendita. O sea, no es una inequívoca e inevitable consecuencia. ¿Hay más rasgos de la personalidad asociados a las altas capacidades? No hay... Bueno, sí, hay una serie de cosas, pero no se ponen de acuerdo sobre si es innato o si es provocado por... Por ejemplo, tienen un sentido absolutamente exacerbado de la justicia. ¿Vale? Fíjate. Están muy... Pero desde pequeñitos, ¿eh? Desde pequeñitos. Yo siempre cuento una anécdota, que es que en primero de GB me dan el premio general de todos los primeros de lengua y tal, y el año siguiente digo, bueno, pues este año me llevo de matemáticas. Y hay una serie de competiciones eliminatorias, y al final quedamos 2 chavales, que otro y yo. Claro, los bajan y me preguntan operaciones matemáticas y yo les decía flash. Y ellos se quedaban un rato así pensando, y la clavaba. Plus. Y así cuando ya la profesora se daba cuenta de que el tema no iba a esto, pues decide decidir a quién le da el diploma en un voto de popularidad. Que te puedes imaginar que me comí lo que me comí. Claro, yo con 7 años llegar a mi casa y dice mi madre que llegué como un sindicalista. Llegué llorando a chorro, diciendo que esto era injusto, que era absolutamente esto. Mi madre se presentó con 2 huevos y ese año fue el único que dieron 2 diplomas de matemáticas, el mío más pequeño y más chungo, pero quiero decir, daban 2... Bueno, y que te podían premiar por la velocidad. No. Y claro, yo decía que esto era injusto. Yo decía que, bueno, que el puto buey este tardaba media hora en contestar, que qué cojones le iban a dar, pero con 7 años. O sea, quiero decir que ¿sabes? What the fuck? No, yo estaba allí, vamos, sindical a full, y mi madre tuvo que ir, luego la profesora, y consiguió que ese año dieran dos diplomas. El mío, insisto, más pequeño y más esto, pero dieron te lo dieron ya como el que no tiene, no para ello. Sí, efectivamente. Claro, pero ¿qué lógica tiene que un chaval de 7 años? Nada, eso No, pero es que ya van acumuladas un montón de historias. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya van acumuladas un montón de cosas que si no lo entiendes qué es lo que pasa y por qué se hacen este tipo de cosas, tú las vas percibiendo como por qué cojones a esta persona se le ayuda y a este no. Y si no te lo explican, porque tú no sabes qué te está pasando, tus padres tampoco saben lo que están pasando, tus profesores tampoco saben lo que está pasando, pues se va generando una sensación de injusticia que hace que esta gente tienen muchos problemas con la autoridad, por ejemplo, muchísimos. ¿Tienen problemas con la autoridad? Sí, muchísimos. Pues me sorprende entonces la relación que tienen con la justicia y luego el problema que hay con la autoridad. Sí, pero porque a esta persona lo que puedes hacerle es colocar un jefe subnormal. Bueno, claro, ya. O sea, es que no... Bueno, nosotros, por ejemplo, tuvimos un curso con la gente de Invion Institute que funcionó fenomenal, sobre integración de personas con altas capacidades en compañías de índole tecnológica. Y es que el primer día ya nos dimos cuenta que teníamos que firmar un NDA porque la mitad de los asistentes al curso ya habían confesado que habían tenido fantasías de matar a su jefe. Claro, su jefe o jefa era retrasado mental. O sea, no retrasado mental en los términos sino que típico subnormal que te encuentras. Exactamente. Claro, esta gente, volvemos a lo mismo, está presa de este sentimiento justiciero de que no entienden por qué tienen no entienden por qué esa gente que ellos perciben como mucho más imbéciles que ellos, deciden sobre su vida, trabajo y destino y este tipo de cosas, ¿no? O sea, es una cosa como... Pero yo no soy capaz de poner el dedo en ¿es causa o es consecuencia? ¿Sabes? Yo creo que innato es la parte esta del IQ, además es otra cosa de la que no se puede hablar, es fuertemente hereditario, o sea, está muy demostrado que hay muchísima correlación hereditaria, pero no puedo decir que estos quirks de comportamiento
sean innatos o sean el producto de haber sido o haber estado insertado en unas dinámicas que están diseñadas para el centro de la campana de Gauss, no para ti. ¿Se puede entrenar el IQ? Sí y no. ¿Me explico? Se puede mejorar un cierto porcentaje. De hecho, nosotros tenemos un chiste que lo hablé con Agustín Cuenca, que estábamos hablando de que tú puedes ser inteligente y luego sentirte inteligente. Hay días que tienes como más, o sea, me siento inteligente, me he levantado. Hay un ser y un estar en la parte del inteligente. Eres más feliz sintiéndote inteligente. Eso es, efectivamente. Entonces, hay un cierto margen que sí es gestionable con nootrópicos, es gestionable si has dormido bien, si estás bien. Hay un cierto margen de mejora o de deterioro si haces otras cosas. No has tomado drogas, no has dormido y todo por el estilo. Entonces, hay un pequeño margen que sí es... Y, por supuesto, hay un determinado tipo de problemas. Lo que es entrenable, sobre todo, son los tests, ¿vale? Pero los tests lo único que intentan es hacer una medida indirecta, con lo cual, en cierta manera, estás... Y no es un poco hacer trampas, entrenar para un test. Pero el margen de mejora es relativamente pequeño. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. No es particularmente significativo. Puede ser un 5%. Nada. ¿Quién es la persona más inteligente que has conocido? Hostia, qué pregunta. Posiblemente mi amigo Pepe Beltrán. ¿Por qué? Pepe Beltrán hablaba 20 idiomas diferentes. Pepe Beltrán le dieron una beca para hacer un doctorado en robótica en Japón y 6 meses antes no hablaba ni papa de japonés y se comió el doctorado en japonés y lo sacó. Es un tío que es un trueno. ¿Tiene altas capacidades? Sí, sí, claro. Es miembro de Mensa conmigo, estuvo en la junta directiva donde yo estuve en Mensa y aparte es una bellísima persona. Que para quien no lo sepa, Mensa es la asociación de superdotados intelectuales más grande del mundo. Eso es correcto. Qué impresionante lo que me cuentas. Otra cosa que yo no sé si es un tema de, pues eso, de estos dichos, sobre todo yo lo sufro mucho como joven de esta generación, sois idiotas. ¿Estos últimos años ha habido un declive intelectual? Lo que ha habido es una reversión del efecto Flynn. ¿Qué es el efecto Flynn? El efecto Flynn es un efecto que constantemente se ha ido aumentando el IQ promedio de las, en general del mundo y en general de los países. Ya ha habido una pequeña reversión, ¿vale? Pero no hay consenso sobre cuáles pueden ser las clases, o sea, las causas o todo este tipo de cosas. Yo personalmente, cualquier cosa que empieza por... Es que estas generaciones nuevas ya lo que está es un marcador de viejismo importante y a partir de ahí todo lo que puedas decir ya está puesto entre paréntesis. Si estás viendo esto, por favor deja un like y suscríbete, que no te cuesta nada. ¿Somos más inteligentes que hace 100 años a nivel de hardware? Sí. Sí, el efecto Flynn, de hecho, básicamente lo que venía a demostrar es eso, sí. De hecho, el IQ mide, entre otras cosas, ciertas capacidades que tienen que ver con la capacidad de asimilar. Entonces, ha habido un montón de cosas que han hecho mejorar eso de manera significativa. Mejoras en la alimentación, educación obligatoria hasta los 16 años. O sea, hay una serie de factores que contribuyen a que hayamos mejorado el hardware, no de manera brutal y muy loca, pero sí de manera consistente, y por eso se ha revertido el último año y por eso estaba la comunidad intentando determinar qué demonios es lo que estaba pasando, pero no han llegado a una conclusión. Hay otro pensamiento que yo creo que tenemos mucho sobre las altas capacidades, y creo que bastante involucrado por todo el mundo Hollywood, el de las películas, es que muchos asesinos en serie tienen altas capacidades. Sí. No es verdad, ¿no? No, eso es bullshit. De hecho, la inmensa mayoría de los asesinos en serie son borderline, son gente completamente más cerca de ser gilipollas que de ser de altas capacidades. El único asesino en serie con IQ, pocos, pero uno muy reconocido es Edmund Kemper, ¿vale? Que salió me han contado, en una serie que se llamó Mindhunter, o no sé. Sí. Es que no veo televisión, tampoco tengo ni puñetera. Sí, es una serie de HBO. Eso es, pues, pero Kemper es que lo que pasa es que su madre y su abuela le putearon todo lo que quisieron, tuvieron una infancia complicadísima. Y el tío salió allí y cuando mató a su madre y a su abuela se acabó su carrera, se entregó. Quiero decir, ya había llegado a donde tenía que llegar y se entregó.
La inmensa mayoría de los asesinos en serie son borderline intelectuales, salvo rarísimas excepciones. Lo que pasa es que hay un mito ahí, el Hannibal Lecter, pero incluso en la novela victoriana, ¿sabes? El Moriarty, el Doctor No, o sea, quiero decir... Bueno, mola más pensar que el malo no es un genio de... Eso es. En líneas generales, el malo, curiosamente, suele estar más cerca de ser imbécil que de ser... Porque además tenemos mecanismos muy fuertes prosociales, o sea, quiero decir, lo único que ocurre es que hace muy buen guión, hace muy buena novela, el genio del mal traicionado, pero por ejemplo, gente como una Bomber era uno de los profesores de matemáticas más jóvenes de Berkeley, creo recordar. Pero claro, es que este es otra persona que tiene una infancia complicada, una adolescencia complicada, termina yéndose al monte a vivir de lo que caza y termina teniendo una pelotera con las universidades y con las compañías eléctricas, creo recordar. O sea, quiero decir, pero a él no le pillan. O sea, le pillan porque su hermano lee una carta que había enviado a la policía y detecta una serie de patrones que eran correctos. Si no, la policía, vamos, ya te digo yo que no le pillan en su puta vida. Entiendo también que será un tema de razonamiento de, oye, ya que este tío nos está haciendo, no la veo imposible, pero bueno, nos está pasando por encima. Entiendo que será un mecanismo de defensa el pensar que es un intelectual increíble, que no es un retrasado mental. Sí, bueno, de eso hay bastante también. Pero es puro relato, no corresponde a la realidad ni corresponde a nada. Te quería preguntar, porque hay varias figuras destacadas del panorama mundial que muchas veces la gente destaca pues, por su inteligencia. Entonces, quería saber un poco cuál es tu visión sobre ellos. ¿Crees que Elon Musk es inteligente? Yo creo que es una víctima lo que yo llamo la maldición del 95. O sea, está lo suficientemente cerca de tener altísimas capacidades como para creerse una serie de cosas, exhibe una serie de comportamientos bastante autistas y yo creo que está cerca pero no está dentro. ¿Crees que Mark Zuckerberg es inteligente? No, Mark Zuckerberg es una cobra venenosa. Es un infraser que vendería a su madre por un precio... O sea, es una persona moralmente bastante reprobable. Y además es un tío que sabe leer el viento, coloca el viento donde está. Lo que ha hecho Facebook durante un montón de tiempo es extremadamente reprobable. Yo hace 10 años, cuando todo el mundo me daba caña, decía que los abogados de Facebook iban a estar durmiendo en sacos de dormir porque no iban a empalmar un juicio con el otro. Bueno, y ahora... Como está pasando. Dentro de 10 años lo que vendrán serán los abogados de OpenAI y cosas por el estilo. Porque claro, para entrenar la inteligencia artificial han entrado en todos los datasets que te puedas imaginar, algunos de ellos legales. Pero no, Zuckerberg a mí me parece una persona de dudosa moralidad. ¿Quién creo que es un genio claramente? Wozniak, por ejemplo. Brin, posiblemente. ¿Español? Español hay muchísimos, hay gente muy brillante. Entonces, claro, ahora, bueno, Pepe es español, de Albacete, puede ser más concreto, pero que sea así conocido popularmente no sabría. Ahora no me viene ninguno a la cabeza, estoy seguro que si me dices alguno, sí te lo... Miki Nadal es muy mensa. ¿Sí? Esteban Granero, el jugador del Madrid. Bueno, Esteban Granero, que yo creo que es una de las personalidades más... Es miembro de Mensa. O sea, quiero decir, hay gente muy, muy curiosa que no dirías tú que es esto, pero sí lo son. Qué curioso. ¿Nuestros líderes políticos son inteligentes? No, nuestros líderes políticos son el proceso de una antiselección de talento. Entonces, cualquier persona que vaya para tomar por el culo y que tenga opcionalidad de ganarse la vida de otra manera que no fuera en la política es normalmente expulsado de manera sistemática. Entonces, normalmente tenemos de mediocridades un poco por encima, o sea, pero quiero decir más bien de la zona media. ¿Qué podemos hacer diferente para cambiar eso? Es una buenísima pregunta, pero yo me concentraría en intentar volver a hacer interesante la carrera política. Es que el problema fundamental es que a la política se dedica a lo que no se quiso comer el pollo.
y eso pues tiene el producto que tiene. Aparte de la no opcionalidad, o sea, quiero decir, ahora está de triste actualidad toda la gente que se está descubriendo, oh cielos, qué shock, que son delincuentes comunes, pero claro, tú es que te das cuenta y ves sus carreras profesionales y sus carreras académicas y era o eso o buscar cartones. Entonces, esta gente se va a dedicar a esto. Mientras que un montón de gente con mucho talento ha intentado entrar en la política y ha sido expulsada rápidamente de ello. Gente ya con muchísimo dinero, ya con el riñón forrado 4 veces, ha intentado entrar por ayudar, se ha dado cuenta de que allí funciona una antiselección y que hay un montón de gente que te recuerda que no te vio pegando carteles desde que tenías 18 años y ahora mismo la política es una centrifugadora de talento. Cualquier persona que va a tomar viento sale de ahí. Entonces, ese es un problema, porque antes era elitista, ¿vale? Pero antes era elitista y entonces estaba lo mejor de cada casa y tenían una cierta noblesse oblige, estaban como obligados a la gente que no habían sido tan afortunados a intentar, digamos, a intentar ver qué es lo que podían hacer. Esto puede ser paternalista, esto puede ser elitista, esto puede ser complicado, pero al menos no tendríamos la circunstancia que tenemos ahora mismo que cualquier persona que va a tomar por saco antes de meterse a políticos vende un órgano. ¿Quién es el político a nivel internacional, me vale, que tú veas que es más inteligente? Joder, buena pregunta. Buenísima pregunta. Ninguno me llama la atención en términos de inteligencia. Hay gente que tiene una cierta inteligencia natural. ¿Entendida como la inteligencia natural? Como capacidad de conectar con qué es lo que... O sea, como Meloni. A mí, por ejemplo, Milei me gusta mucho porque tiene una cosa que no se la ha visto a nadie, que es... Tiene como una especie de botón, ¿vale? Entonces puede pasar de subnormal profundo a profesional de la economía automáticamente, sin transición, ¿sabes? Tienes un rato en el que tú le ves como cualquier mongólico o político de esto, mongoleando y viendo las masas y cantando canciones y haciendo el gilipollas, y de pronto tiene un botón que se pulsa y te empieza a hablar de economía como un economista. Y no he visto a gente que sea capaz de entrar y salir del personaje de esa manera. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hay un cierto talento ahí. Lo que veo aquí no me gusta nada, lo que veo aquí me parece más interesante, ¿vale? Y desde luego, como es un outsider, ha podido hacer lo que ha hecho, porque cualquier insider es incapaz de hacer un cambio de este estilo. Pero yo ahora mismo me preguntas un político que yo admire por esto y no soy capaz de darte una... ¿Del pasado me serías capaz de saber algún? Pues es mucho más fácil. Pasado prácticamente cualquiera. O sea, es que quiero decir, estamos echando de menos a Felipe González y a Rubalcaba, no me jodas. O sea, estamos hablando de ellos como si pensando en ellos por comparación, claro, que son Demóstenes y... No, pero si tú vas al panteón de los hombres ilustres de España, que está muy cerca de la Basílica de Atocha, te ves quién está ahí enterrado y te das cuenta del nivel de la gente que había ahí, comparado con lo que hay ahora mismo. El propio Leopoldo Calvo Sotelo, que claro, el pobre hombre es que tenía menos sangre que un nabo, pero era una persona extraordinariamente inteligente con la que podías hablar de cualquier cosa. O tú vas y ves el nivel de la gente que iba a hablar a la clave o que iba a hablar a sitios por el estilo. Estamos hablando de años luz. O sea, es que antes era más elitista, era más desagradable en ese sentido, era más solamente para la élite y cosas por el estilo, pero al mismo tiempo era otro nivel completamente diferente. Bueno, eres experto en CPS, que es la resolución de problemas complejos, si no me equivoco. Sí. Has estado en ámbitos empresariales de todo tipo. Sí. Entiendo que habrás visto de todo. Sí. ¿Cuál es el problema más gordo al que te has enfrentado? Siempre es el mismo. La gestión de la realidad. ¿Puedes desarrollar eso? Sí, a ver. Todas las compañías pasan por una fase que yo llamo del salto del trapecio, el salto de la teta. Tengo muchas metáforas al respecto, en el que tienen que abandonar el modelo de negocio que les funcionó durante un tiempo y tienen que agarrarse al siguiente. ¿Vale? Y en ese momento, pues exactamente igual que los trapecios en el circo, es el momento más complicado, es el momento en el que puedes terminar en el suelo del circo si no has medido bien las cosas, ¿vale?
Muchísima gente tiene un montón de problemas con la gestión de la realidad. De no aceptar que ya no De no es lo que aceptar, ellos... sí, no, de hecho yo lo menciono en varias ocasiones, ¿no? Que muchos de ellos no lo verbalizan porque se sientan estúpidos, pero en realidad lo que les gustaría es si yo tengo una máquina del tiempo. Oye, Javier, ¿tienes una máquina del tiempo? Me devuelves a los 90, cuando esto funcionaba solo, yo era el líder del mercado, que hacía este tipo de cosas y tal. Eso en las empresas familiares. El principal problema en las grandes corporaciones son los problemas de agencia. Sí, en una gran corporación, los accionistas dejan en manos de una serie de gente la toma de decisiones de esa compañía pensando que están defendiendo los intereses de esa corporación. La inmensa mayoría de esta gente defiende sus propios intereses particulares, ¿vale? Y eso es en las grandes corporaciones el mayor problema es el problema de agencia. En las empresas familiares, medianas y cosas por el estilo, el mayor problema es la de gestión de la realidad. Entonces, son dos problemáticas muy distintas. ¿Se valora la inteligencia en el ámbito empresarial? En abstracto sí, en concreto no. O sea, todo el mundo dice que su problema es de talento, pero luego no quieren gestionar el talento. Y prefieren Bs que se rodean de Cs y prefieren gente que en el fondo es lo que ha llevado a los partidos a donde han llegado. O sea, al fondo, un partido tú no estás premiando la capacidad, estás premiando tu capacidad de servidumbre y de adscribirte a la narrativa oficial. Pero es un tema de que es más fácil gestionar a alguien que no es inteligente. Sí. Y es más fácil gestionar a gente que tiene menos opcionalidad también. Vale. O sea, siento si suena duro. Pero, No. Es que es así. Es así. De hecho, insisto, todos en abstracto estarían deseando tener más talento y tener mejores personas y cosas, pero en concreto no, o sea, no están siendo coherentes esta parte con esta. No está siendo coherente el deseo que estás verbalizando con lo que estás haciendo en tus procesos de selección, por ejemplo. Pero, ¿y ellos son conscientes de que eso es así? La inmensa mayoría de ellos sí. Quiero decir, es que vamos a aclarar lo que son niveles de consciencia. ¿De acuerdo? Ok. Una cosa es lo que tú haces porque instintivamente te das cuenta de que va a ser más fácil controlar a alguien que a otra persona. ¿Eso es consciente o no es consciente? Tú inconscientemente lo estás asumiendo y estás haciendo cosas que van dirigidas en una determinada razón. Pero no lo puedes justificar delante de nadie. Oye, mira, prefiero quedarme con este, prefiero quedarme con esta, o me parece más manejable. Eso no es vendible internamente. Entonces, normalmente tienes que hacer algún tipo de cabriola o contorsionismo intelectual para decir, no, yo creo que encaja mejor porque tiene un no sé qué o tiene un no sé cuántos. Muchísima gente, una de las cosas más importantes que tiene una persona inteligente es que le encanta ser el más tonto en una habitación. A ver, explícame esto. Sí, una persona inteligente está loca por estar rodeado de gente más lista que él o que ella, ¿vale? Y que sea capaz de decir, oye, me voy a dar un atracón de aprender, de ser mejor, de hacer todo este tipo de cosas, porque no se siente intimidado ni se siente atacado porque haya gente más alta que ella. ¿Tú te sientes atacado porque haya gente que mide 2 metros o porque haya gente que sea más fuerte? No. La inmensa mayoría de la gente no, pero con la inteligencia funciona así. O sea, hay como una especie de gente que se siente intimidada por este tipo de cosas. Pues entonces, una persona que tiene interiorizado que va a ser tan bueno o mejor como el mejor equipo que tenga, es una persona que a su manera tiene una inteligencia brutal. Pero hay un montón de gente que no funciona así, porque no tiene cualidades de liderazgo, no tiene carisma, se impone de una manera, digamos, ordeno y mando. Hay un montón de gente que realmente no tiene cualidades reales de liderazgo, que esta es otra. El liderazgo se aprende en situaciones de estrés de líder, ¿vale? Yo siempre digo que a mí el 80% de todo lo que sé de liderazgo me lo ha enseñado los 15 años que me tiré de Guildmaster en World of Warcraft, que me he comido lo que no está en este planeta. O sea, lo que de Guild Drama, gestionar adolescentes, gestionar... Bueno. Si no has estado sometido a este tipo de presión, porque seas muy brillante académicamente, a ti no te pueden poner a dirigir un equipo. Ese equipo no te va a respetar.
Si en ese equipo ya hay gente muy inteligente además que te carga rápidamente, el tema es todavía muchísimo más complicado. Entonces normalmente hay una sensación en mucha gente que tiene que liderar equipos, sensación que normalmente corresponde con la realidad, de que no tienen capacidades reales y prefieren intentar pasarse el juego de la manera fácil, y eso pasa por no traer al top del talento que podrían acceder. Por lo que me estás contando, entiendo que la inteligencia está bastante separada del ego, ¿verdad? Y la inteligencia de verdad sí. Pero es que el IQ y estas cosas no... Ya, no hay una correlación. No hay una correlación necesariamente. Hay una frase que no sé si te he venido escuchando a ti alguna vez, creo que sí, no sé si en Heavy Mental Podcast, que recomiendo muchísimo y que dejaré en la descripción, que es que los estudiantes de 10 trabajan para los estudiantes de 6. Sí. ¿Esto es verdad? Sí. O sea, entiendo que lo entiendo a raíz de todo lo que me has explicado, pero ¿cómo puede ser entonces que no se cambie esto? Porque lleva sin cambiarse desde que lo instauró Bismarck en el siglo XIX. Bismarck, cuando crea el sistema actual de educación, lo hace para que la gente que salga del colegio salga con unos mínimos conocimientos básicos para ser funcional en las fábricas sin pillarse los dedos y sin que se les coma la cadena de producción, ¿vale? Y de pronto el sistema de educación se vuelve algo lo suficientemente grande, y cuando el sistema se vuelve lo suficientemente grande, todas sus energías no van encaminadas a adaptarse a la realidad y cumplir mejor su labor, sino a la autopreservación. ¿Vale? Entonces, el sistema educativo lleva 40 años estando fuera de contacto con qué es lo que le está pidiendo la realidad, lanzando 15 leyes educativas que no están preocupadas de adaptar, sino en realidad de intentar empujar tu propia cuña ideológica, sea, no sé si vamos 7 o 8 estas de leyes de educación, y gente que dice qué es lo que ocurre y cómo lo que ocurre, como era el caso de Ken Robinson. Pues es que sus vídeos TED tienen ya 20 años, diciendo el mismo problema en el que estamos ahora mismo, agravado, y no se ha movido nada. ¿Por qué? Porque el sistema educativo ahora mismo es un monstruo que lo que intenta es preservarse a sí mismo. ¿Qué tendría que cambiar el sistema educativo para que seamos más inteligentes? No, para que seamos más inteligentes no creo que se pueda. Lo que se puede hacer es estimular más a los que son inteligentes. El sistema educativo está diseñado y ha sido para el centro de la campana de Gauss. Ha hecho muchísimos esfuerzos para atraer a la gente de la izquierda. De hecho, hasta de cierta manera ha estado desplazando un poco el objetivo para aquí, entre otras cosas porque hay más gente. Y entonces, cuando hay más gente, más gente hace de la educación, más gente hace de todo ese tipo de cosas. Lo que hablábamos antes del efecto Flynn, tiene que tirar un poco para la izquierda. El problema es que a esta gente de aquí le han dicho, bueno, si encima estos son unos privilegiados, que les den por saco. O sea, no se han encargado de ellos, no se han encargado de trabajarlos. ¿Qué es lo que ocurre? Que un estudiante de 10 lo que ha aprendido es las reglas del juego. Ha aprendido perfectamente qué es lo que está, ha aprendido esto y tal, y ha aprendido a seguir el surco, ¿vale? Esta persona, cuando haya que inventar algo nuevo, cuando haya que cambiar las cosas, cuando haya que abordar problemática nueva, cuando haya que resolver problemas complejos, cuando haya que hacer esto, no está preparado. Porque lo que sabe perfectamente es seguir instrucciones y acumular información. Y en un entorno en el que ahora mismo la inteligencia artificial ya nos ha reventado en todo lo que tenía que ver con lo que yo llamo el teatro de la erudición, ¿no? Acumular conocimiento, presentar cosas y cosas por el estilo. Pues evidentemente, un estudiante de 6 es bastante probable que tenga más calle y entienda más de cómo funciona el ser humano y entienda un poco más de cómo funcionan las dinámicas de la compañía y sea más arriesgado y sea capaz de al final montar una compañía o hacer locuras de algún modo, ¿vale? Y que tenga más capacidad de gestionar a la gente y tenga más capacidad de liderarlos. Entonces hay un montón de gente que se ha programado para lo que entonces lo que era el óptimo en el siglo XIX, ¿vale? Que era producir un obrero perfectamente hecho, pero que cuando tú sales ahora y ves un estudiante de 10, te das cuenta que, salvo honrosísimas excepciones, es gente que lo que está es perfectamente adaptada al tamaño de la curva. Y esta gente termina siendo, ¿qué? Pues muchos de ellos profesores, muchos de ellos parte del sistema, muchos de ellos repiten patrones, funcionarios de tipo B, cosas que no van a cambiar el universo, pero es que su mérito es precisamente que se han adaptado perfectamente a lo que les planteaban. Entonces, hay una cierta realidad en esto de que
los estudiantes de 10 terminan trabajando para los de 6. La frase no es mía, la frase es de Robert Kiyosaki. Ok. ¿La gente con altas capacidades tiende a camuflarse a propósito para no destacar en el colegio? Sobre todo las mujeres. Sobre todo las mujeres. Sí. Yo cuando estuve en Mensa vi que estaban normalmente un 24, 25, 26%. De que esto no es normal, no es real. Y hablé con las mesas internacionales a ver si tenían algún esto y no me acuerdo quién me envió un informe, pero básicamente lo que venía a decir era que no sé si en Holanda o en Países Bajos o en Bélgica o alguna historia de estas, ellas maduran emocionalmente antes, se dan cuenta rápidamente de que la inteligencia no les sirve para ninguno de sus objetivos, no les sirve para integrarse, no les sirve para ser más populares, no les sirve para ligar, no les sirve para hacer nada y se vuelven rubias y a tomar por saco. Cero problemas. O sea, nosotros somos más torpes emocionalmente y normalmente no podemos reprimir nuestras tendencias naturales, ¿vale? Ellas, por ejemplo, pueden competir en notas, pero sin destacar. ¿Cómo se hace eso? Sí, es que es muy curioso. Nosotros podemos competir, porque competimos muchas veces en deporte, en otro tipo de cosas, ¿vale? Pero ellas pueden competir, sí, porque te estoy diciendo que sacar buenas notas no tiene que ver con lo inteligente que eres, tiene que ver con cómo te adaptas a las reglas del juego, ¿vale? Entonces, las chicas compiten muchísimo en notas, muchísimo, pero en el fondo es una competición a ver cómo de integrables son dentro de lo que es la parte del colectivo, ¿vale? Entonces, si tú haces todo esto, pero aparte haces alguna cosa adicional o tienes algún interés o esto, ya estás dentro del grupo de freaks y ya estás fuera. Y aquí cae la lesbiana, aquí cae la gordita, aquí cae la de altas capacidades, ¿sabes? O sea, de hecho, toda generalización es falsa. O sea, todo lo que estoy generalizando, asúmelo como que no es así. Pero son dinámicas que colectivamente funcionan de esta manera. Ellas premian muchísimo más que nosotros porque son emocionalmente más maduras que nosotros y saben lo importante que es integración, esto. Y entonces se cuidan muy mucho de no... Bueno, yo te he conocido casos de chicas que hacían un examen hasta donde la nota que querían sacar y fuera. Y cortaban. Y cortaban. Que lo hacían más. Suena el timbre, ya con esta pregunta despedimos. Me gustaría saber cuál es el mejor consejo que te han dado y quién te lo ha dado. Joder, qué bueno. Yo es que soy muy poco de consejos, fundamentalmente porque creo muy poco en aprender en espalda ajena. Entonces, el mejor consejo que os puedo dar es que no aceptéis consejos de gente, vivid y aprended. Y entended que los fracasos y los éxitos, los fracasos, si sois capaces de procesarlos, os van a enseñar más que los éxitos. Muchas gracias, Javier. Un placer, gracias por la invitación.